Buenos días a todos. En primer lugar me presento, soy Saúl Martínez, Product Manager de W2C Power. Bienvenidos al webinar Cómo la IA de Oasis revoluciona la forma de gestionar tu energía. En primer lugar, sentiros libres de utilizar el chat que está para realizar las preguntas que queráis y bueno, lo iremos atendiendo a lo largo del webinar. W2C Power, ¿qué es? Nueva línea de negocio de W2C, bajo la cual se van a desarrollar diferentes equipos de gestión energética. Con esto también presentamos nuestro nuevo producto, que ya lo habréis visto en el lanzamiento, que es Oasis. ¿Cómo nos apoyamos con la inteligencia artificial? Pues ahora entraremos un poquito más en detalle en este campo, pero bueno, todos conocemos, ¿no?, las diferentes aplicaciones que tiene la inteligencia artificial a día de hoy. Y bueno, en el sector energético la realidad es que no íbamos a ser menos. Estamos comenzando a desarrollarla en todos nuestros productos. Oasis, nuestro nuevo producto, un sistema de almacenamiento de energía en baterías, ¿no?, lo que se conoce como BESS, Battery Energy Storage System. Es un equipo de 102 kilovatios hora de capacidad y de 50 kilovatios de potencia instantánea, potencia de entrega. Esto lo que nos da es un ratio C, ¿no?, un C-rate que se conoce en el mercado de 0,5. Es decir, somos capaces de entregar toda nuestra capacidad en 2 horas, ¿no?, o de cargar nuestra batería en 2 horas. Esto es muy importante y muy interesante, luego lo iremos un poco desarrollando más. Obviamente todo este sistema luego va apoyado de nuestra inteligencia artificial, que es un poco pues, el objetivo, ¿no?, del webinar, dejar un poquito más claro, ¿no?, pues cómo funciona nuestro sistema. Nos encontramos en el segmento de mercado de C&I, el segmento de mercado para empresas comerciales e industriales. Aquí sería donde se encontraría nuestro principal producto, el que hemos lanzado hace un par de semanas, Oasis. ¿Por qué nos encontramos aquí? Es un segmento de mercado en el que tenemos pues, productos de entre 50 y 500 kilovatios hora y que se utiliza principalmente para la reducción de costes, la mejora en el autoconsumo. Está muy diferenciado de los otros segmentos. Por ejemplo, en el segmento residencial ya tenemos empresas muy bien posicionadas, ¿no?, como pueden ser Tesla con su Powerwall, Huawei con Luna, etcétera. Y luego, pues bueno, el segmento al final del utility scale y de la movilidad eléctrica, pues bueno, movilidad eléctrica ya conocemos las baterías, ¿no?, que se utilizan a nivel de vehículo eléctrico. Es un sector muy diferenciado de los anteriores y se utilizan a lo mejor pues en se pueden utilizar diferentes químicas, ¿no?, dependiendo del caso. Y luego el sector de utility scale, que es un sector al que nos iremos adentrando también conforme vayamos evolucionando en el producto. Pero hoy por hoy lo primordial, ¿no?, y lo principal es que vamos a estar en el segmento de C&I. También por el segmento en el que nos encontramos, las químicas que se están utilizando a día de hoy son el LFP, que es una química que, bueno, al final es litio con ferrofosfato y se diferencia bastante del de la movilidad eléctrica en que, pues bueno, dependiendo del modelo de vehículo eléctrico, pues podemos tener MC también. Es decir, baterías de litio, pero que por el espacio y demás que hay, ¿no?, al final en lo que es un vehículo eléctrico y donde al final pues se está incentivando mucho el tener poco peso, ¿no?, y tener un espacio, ¿no?, bastante limitado. Entonces, en este tipo de segmentos pues se utilizan tal vez otras químicas, pero el LFP, el litio ferrofosfato, pues es lo que más está entrando en que es todos los mercados y todos los segmentos. ¿Cuál es el problema, ¿no?, que puede tener a lo mejor nuestro principal cliente? Lo que hemos desarrollado nosotros. Son clientes que tienen a lo mejor necesidad de reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Al final esto va mucho de la mano con lo que es un poco la Agenda 2030. Clientes también que desde, bueno, el último apagón que tuvimos a nivel nacional en España, que fue determinante en muchos casos, pues bueno, clientes que tengan riesgos de corte de suministro, ¿no?, o riesgo o simplemente que por esta dependencia que tiene de la red, pues no quiera ver su negocio dañado por estos posibles cortes, ¿no?, que se han dado y que por el avance que está teniendo el mercado energético a nivel español, pues se van a seguir dando. Qué peligro que queremos evitar y por el que cada vez estos sistemas de almacenamiento energético están ganando más fama. Luego el tema de factura eléctrica, obviamente. Al final, el tener este ahorro en los picos de consumo, en los cargos por demanda, que en muchas facturas estos cargos por demanda pueden ir entre el 30 y el 50% de lo que es la factura. Es decir, gran parte de la factura energética son cargos por demanda a nivel industrial. Entonces, pues bueno, es un problema que queremos solventar a través de nuestro producto. Luego, excedentes solares desaprovechados. A raíz de 2019 y por el auge al final de la fotovoltaica, se dio mucha generación distribuida, es decir, en muchas empresas, en diferentes puntos, aparecen muchos generadores
que son lo que llamamos prosumidores, ¿no? Que es este concepto que aparece ahora nuevo, ¿no? De productor y consumidor. Estos productores y consumidores tienen la ventaja de que, bueno, están produciendo a la vez que teniendo un consumo, que al final, pues estos excedentes solares desaprovechados de tener generación distribuida, pues es otro problema que queremos solventar. Y luego el impacto directo en la continuidad del negocio que puede darse por estos microcortes en la industria o por básicamente interrupción de suministros como las que ya hemos vivido, ¿no? Nuestra solución, combinando tecnología, software e integración para resolver estos principales retos energéticos a los que nos enfrentamos. Nosotros lo que añadimos al mercado pues, es un BESS escalable, es decir, almacenamiento modular. Nuestro producto empieza desde 100 kilovatios hora, pero podremos tener hasta 10 equipos en paralelo, pudiendo llegar a 1 megavatio hora, que ya es una potencia considerable, ¿no? A nivel comercial e industrial. Luego tenemos todo en un solo equipo, es decir, es un equipo all-in-one. All-in-one, ¿qué quiere decir? Que tenemos el armario de potencia y el armario de almacenamiento todo en un mismo sistema. Esto también es muy interesante a nivel de mercado. Hay muchos equipos en el mercado. Aquí es donde entra V2C con su aporte de valor, con nuestro software propio, mediante inteligencia artificial, y es un poco pues, lo que nos hace un sistema unificado. Es decir, cómo podemos integrar baterías, cargadores, que ya es el mercado en el que estamos más que adentrados, y fotovoltaica. Todo, pues bueno, mediante un mismo software, mediante un mismo sistema. Y luego lo que es el value stack, el valor multiplicado, es decir, resolvemos varios problemas con una misma solución. No es básicamente una batería para almacenar energía, es una batería que no solo almacena energía, sino que gestiona tu energía. Y mediante la inteligencia artificial esto es muy interesante y muy importante. Aportamos valor porque lejos de ser un conjunto pasivo de baterías, pues somos una herramienta de gestión activa, inteligente, es decir, un sistema integral, como lo es Oasis. Bueno, aquí vemos un poquito las características, que es un poco lo que he estado comentando. Al final se trata de un diseño integral, de un all-in-one system, con nuestro armario de potencia, que no deja de ser un inversor que en nuestro caso nos da cierta ventaja competitiva respecto a lo que puede ser el mercado. Es un producto flexible, escalable, modular, hasta 10 equipos en paralelo, como he comentado. Es un sistema plug and play, es decir, la instalación es súper sencilla y es lo que hace pues, bueno, que podamos tener instalaciones rapidísimas. En un día tienes tu sistema funcionando perfectamente en tu empresa. Y luego la potencia de intercambio instantánea de 50 kilovatios, que creemos que bueno, a nivel comercial e industrial, ¿no? El sector pues, es una potencia correcta, ¿no? Podríamos habernos ido a un SIR rate de 1, como ya se está viendo algunas soluciones en el mercado, pero consideramos que poder descargar nuestra energía en 2 horas es suficiente. Pasamos a lo que sería nuestro armario de potencia, Power Conversion System, que en nuestro caso, como ya comentaba, aporta flexibilidad y escalabilidad de 10 equipos en paralelo. Tenemos la posibilidad de integrar también la fotovoltaica, tanto si es existente como si es una instalación nueva. Podemos integrar hasta 65 kilovatios pico de fotovoltaica. Nuestro armario de potencia contiene 4 MPPTs con 2 entradas cada uno, es decir, podemos instalar hasta 8 strings con 4 seguidores de máxima potencia. Y luego tenemos 2 entradas de almacenamiento, que en nuestro caso 2 BMS completamente diferenciados, que son BMS distribuidos. Tenemos la posibilidad también de entrada de grupo electrógeno, la posibilidad de, gracias también a nuestra inteligencia artificial y nuestro software, pues del peak saving, ¿no? Tener la gestión horaria, acoplamiento AC, arbitraje energético, etcétera. Bueno, pasamos un poquito a lo que son las características técnicas, ¿no? Del producto. Aquí vemos un poco pues, las dimensiones, conexionado. Esto es bastante importante. El equipo extinción de incendios es de tipo aerosol. Esto nos da muchísima seguridad al final en nuestras instalaciones, siendo que por la IP32 estamos hablando ahora mismo de este primer producto que hemos presentado indoor, es decir, es un producto para interiores. Pues bueno, tener este sistema de extinción contra incendios, pues por la seguridad que nos puede aportar. Para los que tuvieran esta duda, ¿no? De si es un equipo que puede quemarse, pues no. Para esto tenemos los sistemas de seguridad y en el caso de que pudiera haber un accidente, pues bueno, tenemos este sistema, ¿no? Es un sistema off-gassing, es decir, detecta tanto gases tóxicos como inflamables para indicar que hay un daño en celdas, por ejemplo, como sensores térmicos para detectar sobrecalentamientos, que el BMS pueda desconectarse de la batería. Además de que hay aislamiento entre las diferentes celdas para evitar que un fallo entre celdas pudiera propagarse de uno a otro. Es un sistema al final de supresión automático con aerosoles de diferentes materiales, sobre todo que son carbonatos de potasio y bicarbonatos de sodio. Conseguiríamos, en caso de que hubiera un incendio, pues poder extinguirlo en cuestión de segundos.
Con esto un poco pues pasamos a lo que son los beneficios, ¿no? Y lo que puede aportar estos beneficios a nuestro modelo de negocio. Es un producto que está hecho al final para maximizar el valor de la energía. En el caso de que tú tengas, por ejemplo, una instalación fotovoltaica, maximizamos lo que es el autoconsumo, pudiéndose aumentar entre un 50 y un 90% el autoconsumo. Esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque pasamos de autoconsumos a lo mejor del 40% hasta el 90%. Lo que, claro, significa un ahorro muy potente, ¿no? En lo que es la factura eléctrica. Luego tenemos lo que es la resiliencia operativa, teniendo respaldo energético con las cargas críticas y lo que es un poco el backup. El backup, bueno, muchos de nuestros clientes, ¿no? Con los que ya he estado teniendo conversaciones, algunos de los que ya estáis aquí, he estado comentando el tema del backup y tal, porque es lo que a muchos de vosotros os interesa, completamente factible tener backup. Con esto habría que hacer un estudio, que sería un estudio en cada uno de los casos, ¿no? Del cliente, sabiendo si tienen excedentes fotovoltaicos o si directamente no tiene energía fotovoltaica instalada. La batería puede ser lo que es nuestro BESS, ¿no? Podría instalarse de igual manera. Entonces, pues bueno, este backup es cierto que actuaría nuestro BESS pues como una especie de SAI, pero a gran escala. Es decir, ¿qué se diferencia nuestro sistema de un grupo electrógeno, por ejemplo? En que tiene respuesta inmediata, respuesta en milisegundos, como si fuera un sistema de alimentación ininterrumpida, ¿no? Que ya hay en muchas empresas, ¿no? Pero esto sería como un SAI, pero a gran escala. Y no solo eso, o sea, no simplemente es para tener un backup, sino, ya os digo, para tener flexibilidad para el futuro, para tener optimización del consumo, tener ahorro en tu factura, tener arbitraje eléctrico. Tenemos un ahorro de hasta un 40% en tu factura eléctrica y un retorno de la inversión de alrededor de 5 años, lo que nos da resiliencia financiera y eficiencia operativa. Y luego, pues bueno, un control total de lo que es tu instalación. El backup habría que estudiarlo en cada caso, porque al final, como ya sabéis, no deja de ser un inmovilizado. Si yo quiero tener un backup, yo necesito tener siempre energía en mi batería para poder tener este respaldo energético. Entonces, pues bueno, se estudiaría, depende del caso, con las cargas críticas y demás, pero completamente factible y entre uno de nuestros beneficios, sin lugar a duda. Un poquito lo que os he contado, ¿no? De tema de funcionalidades. Tenemos el almacenamiento de excedentes, por ejemplo, y aquí un poco entraría en estas funcionalidades. ¿Cómo maximizamos desde V2C el arbitraje, el ahorro y la gestión de la energía? Pues gracias a nuestra inteligencia artificial. Voy a sacar un par de gráficas que lo veréis bastante bien, pues un poco al final lo que la principal funcionalidad de nuestro sistema. Hay una diferencia en la fotovoltaica de hoy con respecto a 2019, por lo que os comentaba del autoconsumo sin excedentes, por el ya conocido impuesto al sol de su momento. Y bueno, y el dato clave que os he dado antes, ¿no? Que pasaríamos de un 30% a un 90% de autoconsumo. Y entonces, claro, el ROI aquí se vuelve innegable. Esto en cuanto a almacenamiento de excedentes. En cuanto a regulación de frecuencia y tensión, lo mismo. Industrias en las que tengamos microcortes, como pueden ser centros de datos en los que estos microcortes pueden ser muy dañinos, sería ideal instalar este tipo de sistemas. Luego el backup con respaldo, lo mismo, es una funcionalidad también bastante a tener en cuenta. Y luego el arbitraje energético, que es lo que ahora pasaré a un poquito a comentar con la gráfica. Y luego dos temas muy interesantes que son, por un lado, cómo bajar la potencia contratada por estos cargos por demanda. En ciertas industrias, estos cargos por demanda pueden llegar a ser hasta del 50% de la factura eléctrica. Esto, claro, nos da un ahorro bastante potente en lo que sería la factura eléctrica. Y luego, pues bueno, el tema de empresas que están empezando a insertar pues, flotas de vehículos eléctricos donde se puede evitar el curtailment. Personas, lo que tenemos ahora es que llegamos todos por la mañana, ¿no? A las oficinas a las 8 de la mañana y conectamos todos el coche eléctrico y claro, aquí de repente tenemos un pico de consumo elevado que hace que los cargos por demanda y que puedan ser muy superiores en el futuro a lo que lo están siendo ahora. Si ahora ya son hasta un 40% de lo que es la factura eléctrica, en el futuro podríamos llegar a cargos por demanda muy potentes. Entonces, pues con estos sistemas, ¿no? Con este almacenamiento en tu compañía, pues evitarías un poco estos cargos por demanda y el curtailment. Es decir, tener que, por ejemplo, también arrancar máquinas en diferentes tramos horarios para evitar estos picos y demás. Con esto lo evitamos porque de qué empresa, ¿no? Seríamos un apoyo a lo que es la red eléctrica. Y claro, la red eléctrica un apoyo a lo que sería la batería, ¿no? Entonces, pudiendo dar estos 50 kilovatios de energía, si una compañía de repente tiene un pico de consumo de 60 kilovatios, pues entre la red eléctrica, la potencia que tenga contratada y el sistema de almacenamiento puede eliminar estos picos. Con esto pasamos un poco a nuestro valor principal, ¿no? De producto, que al final es nuestro software. Integrado con inteligencia artificial, todo desarrollado internamente por el equipo de V2C y va a estar dentro de lo que es el software de V2C Cloud. Con él vamos a poder gestionar la producción, gestionar el consumo, gestionar el almacenamiento de energía. En definitiva, un sistema todo integrado, integral, en una misma aplicación
y lo vamos a poder tener tanto en aplicación como en web, es decir, aplicación móvil o web. Con esto aportamos una monitorización en tiempo real, posibilidad de integración con los cargadores también, ¿no? De V2C, a ser posible, con nuestro paquete energético, y luego la gestión de cargas inteligentes, ¿no? Como puede ser el peak saving, la carga nocturna, la acumulación de excedentes, etcétera. Con nuestra capa de inteligencia artificial conseguimos predecir el consumo y la producción de energía fotovoltaica, ¿no? Para maximizar esta gestión energética, ¿no? y maximizar el ahorro. Esto es un poquito pues, lo que estaba comentando de plan de carga optimizado. El Energy Management System es el sistema que gestiona y optimiza los flujos de energía de tu instalación. Y bueno, y que vemos un poco en estas dos gráficas. Al final, gracias a nuestra inteligencia artificial, lo que conseguimos en esta primera gráfica de aquí arriba, vemos aquí en moradito lo que sería la generación fotovoltaica de una empresa que ya tiene instalada fotovoltaica o que piensa instalarla. Normalmente en un día soleado, pues bueno, esto sería una función de tipo cuadrática, ¿no? Sería una gráfica perfecta. Pero bueno, aquí en esta gráfica pues vemos que a lo mejor ha sido un día con nubes en los que tenemos a lo mejor en el pico de máxima generación pues tenemos que ha habido X nubes y que no hemos generado. Y aquí en un tono así más rosita pues tenemos en el consumo de lo que sería nuestra empresa, por ejemplo. Como vemos aquí, pues alrededor de las 7 o las 8 habría un máximo pico, ¿no? de consumo. Luego nuestra generación fotovoltaica está un poco desacoplada, ¿no? Con lo que es el consumo de nuestra compañía. Esto es lo que se conoce como la paradoja solar, es decir, yo tengo mi máxima generación cuando mi consumo igual no es el máximo. Además, que tengo el máximo precio de energía cuando mi generación es la mínima, porque al final la energía eléctrica, pues al haber ya tantos productores, pues baja en relación a la producción el tema del precio energético. Entonces, pues bueno, lo que tendríamos aquí en azulito así más oscuro sería la curva de carga de nuestra batería, siendo ascendente cuando carga y descendente cuando descarga. Lo que vemos aquí es que en este punto, por ejemplo, en el que nuestro consumo empieza a subir y además con nuestra inteligencia artificial preveemos un pico de máximo precio, ¿no? energético, estos precios los cogemos de OMIE y de las propias facturas de los clientes. Hacemos una predicción, lo que va a ser el precio futuro, la generación futura y el consumo. ¿Para qué? Para saber cuándo tenemos que cargar y cuándo tenemos que descargar nuestra batería. Aquí vemos que la batería está cargando cuando el precio de la energía es el mínimo. Aquí mantiene un poco, vemos cómo carga, llegando a este punto en el que vemos que hay un pico donde sube un poco lo que es el precio de la energía, llegando aquí al máximo de por la mañana. Entonces, nuestro sistema cargaría para mantenerse hasta llegar al pico de máximo precio que justamente, o en la mayoría de los casos, coincide con el máximo consumo de la red. Entonces, nuestra batería comenzaría a descargar. ¿Por qué descarga? Pues bueno, porque aquí tenemos un máximo pico de consumo y porque aquí tenemos un máximo pico de precio. Pero bueno, esto podrían haber millones de ejemplos, ¿no? Esto al final es un ejemplo de lo que es capaz nuestra inteligencia artificial. Aquí en este caso, por ejemplo, pues nuestra batería descargaría para otra vez luego mantenerse porque está bajando el precio y porque sabe que aquí tenemos nuestra generación fotovoltaica. Luego aquí tenemos un pico donde vuelve a cargar y descargar un poquito porque si os fijáis aquí arriba tenemos un excedente fotovoltaico, pues entonces aquí la batería volvería a cargar y descargar, igual que aquí que ocurre todo lo contrario, ¿no? Que tenemos más consumo de lo que es la generación fotovoltaica, pues entonces la batería vuelve a descargar un poco para mantenerse y volver a cargar en nuestro siguiente excedente fotovoltaico para luego otra vez mantenerse y ya descargarse del todo cuando el precio de la red, de nuestra energía, del cliente, es el máximo, que suele ser a eso de las 6 de la tarde, se hace de noche, todo el mundo vuelve a consumir, ¿no? No solo en sus casas, sino también en diferentes industrias, ¿no? Que siguen estando en marcha. Pues aquí tenemos un pico máximo en el precio y por lo tanto es cuando nuestra batería descarga. Todo este sistema es el que está optimizado gracias a nuestra inteligencia artificial. Este es la principal generación de valor de lo que es V2C Power. Otra funcionalidad bastante importante de nuestro sistema al final pues es el peak saving. El peak saving en castellano no es más que el afeitado de picos. Nosotros tenemos X potencia contratada y cuando superamos esa potencia contratada a nivel industrial o comercial, pues bueno, tenemos unos cargos por demanda que estamos viendo, ¿no? En los últimos años que son crecientes. Lo que conseguimos al final con la batería sería gestionar esos riesgos, ¿no? Ese riesgo de tener una penalización por consumo en este punto y gracias a nuestro sistema nunca superaríamos lo que es al final la potencia contratada. Tendríamos penalización evitada, ¿no? En muchos casos, ¿no? Nos encontramos con proyectos en los que al instalar cargadores de V2C, pues el cliente tiene el problema de que tiene que aumentar su potencia contratada o directamente no le es posible instalar los cargadores que él quiere porque no tiene capacidad la red
para darle más potencia. Tiene X picos de potencia, es un compañero y no puede permitirse instalar cargadores a máxima potencia, entonces hay que hacerle una gestión de carga. ¿Por qué? Porque nos falta precisamente eso, ¿no? Esa capacidad energética. Con esto solventaríamos ese problema, ¿no? Al final, por eso comentaba antes lo del apilamiento de valor, ¿no? Este value stacking. Es decir, es un sistema que sirve para muchas cosas, no te va a servir únicamente para el respaldo energético o para el peak saving o para... No, es un sistema con el que podemos solucionar todos estos problemas. Por eso es tan interesante y por eso estamos viendo que se está creciendo mucho en este campo, ¿no? Pues bueno, con esto ya os digo, podríamos evitar penalizaciones y al final es la parte más interesante, ¿no? de nuestro producto. Todo esto relacionado obviamente con los cargadores de V2C. Al final todo ello va dentro del mismo paquete energético. Nos encontrábamos con el problema, como ya decía, de clientes que no tenían la capacidad de instalar los cargadores por falta de energía. Entonces, pues bueno, aquí es una manera de cerrar el círculo, ¿no? con nuestros propios productos. Con esto lo que vemos a nivel futuro, pues bueno, un abaratamiento que se va a dar entre 2025 y 2030, donde vemos que va a ser la base de la red del futuro, ¿no? Tener este almacenamiento para que no vuelva a ocurrir pues, lo mismo que ha ocurrido este pasado año, de tener pues, bueno, estos problemas de cortes de suministro. Y al final hubieron muchas empresas que se vieron afectadas por esto y hay mucha gente interesada en poder tener este desacoplamiento de la red. Que no es un desacoplamiento de la red, al final no deja de ser una manera, ¿no? de ser menos dependiente, ¿no? O ser más independiente en un aspecto en el que podemos tener muchas soluciones. Al final, bueno, estamos viendo un crecimiento exponencial, no solamente en lo que es almacenamiento, sino también en lo que es la generación distribuida. Van a haber muchos generadores distribuidos, como ya los hay, y que va a seguir aumentando gracias a la fotovoltaica que instalamos todos, siendo tanto productores como consumidores, pero luego también va a haber un almacenamiento distribuido, no solamente por estos sistemas, sino también porque cuando vayan creciendo los vehículos eléctricos, el parque automovilístico eléctrico vaya aumentando, vamos a tener también este almacenamiento distribuido con nuestra inteligencia artificial y nuestro sistema de gestionar esta energía. Va a ser muy interesante el poder hacer frente, ¿no? pues a todos los retos que nos iremos encontrando a nivel energético, sobre todo a nivel de gestión de la energía, ¿no? Pues el poder generar y poder desacoplar esta generación, por lo que os decía de la paradoja solar, ¿no? Pues el poder tener un poco más desacoplada la generación fotovoltaica con lo que luego va a ser el consumo de energía, gracias a almacenamiento, no solamente en sistemas como este, en baterías, sino también a los propios vehículos eléctricos de los que vamos a poder apoyarnos cuando sea necesario. Tenemos tecnologías emergentes que van a hacer que el mercado siga evolucionando, como pueden ser las baterías de sodio o los sistemas de almacenamiento térmicos, luego baterías de flujo como las de vanadio, que ya se están insertando en muchos proyectos a nivel utility scale. Por ejemplo, el de Sonorlandis en Mallorca ya se instaló hace unos pocos años una capacidad bastante potente de alrededor de 4 megavatios hora, si no me equivoco, con baterías de flujo de vanadio. Esto más que ser el futuro ya es el presente. Hoy por hoy los sistemas de almacenamiento están a la orden del día. Con el auge del vehículo eléctrico van a ser cada vez más necesarios y por eso estamos viendo un crecimiento en nuestras instalaciones con BESS y crecimiento en utility scales y a nivel comercial e industrial. Por lo que, bueno, eso es todo en cuanto a la presentación del producto, por lo que si alguien tiene alguna duda, vamos a ver el chat. Pregunta, ¿la carga de la batería usa su 100%? Es decir, ¿siempre estará cargando hasta el 100% y descargando hasta el 0%? En este caso, estos 102 kilovatios hora son de carga nominal, es decir, obviamente sé por dónde va la pregunta, ¿no? De que, pues bueno, para proteger las baterías siempre vamos a tener unos rangos, ¿no? Con los que trabajemos para poder darle a estas baterías la vida útil que se merecen, que estamos viendo que están alrededor de entre 15 y 20 años. Esta vida útil no significa que a partir de los 15 años la batería ya no te vaya a servir para nada, sino que pues, su state of health pues, bajará igual hasta un 80%. Pero bueno, tú vas a poder seguir utilizando la batería sin ningún problema. En cuanto a esto, obviamente siempre va a ser recomendable tener un porcentaje máximo de descarga que está alrededor de entre el 15 y 25%, pero que en nuestro caso estará gestionado mediante nuestro software y mediante la inteligencia artificial. Tú, la capacidad que vas a ver en tu batería, esos 100 kilovatios hora, va a ser la capacidad que vas a poder usar. Luego, internamente, nuestro sistema va a tener una gestión de carga de la batería para que nunca sobrepase esa descarga no máxima ni esa carga máxima. Es decir, la batería tú la verás cargada al 100%, pero va a estar protegida y tú la verás
descargada al 0%, pero estará protegida y aún tendrá un porcentaje de carga, ¿no?, para protegerse. Más preguntitas por aquí. María pregunta, tengo una instalación fotovoltaica de 20 kilovatios pico y estoy valorando la posibilidad de instalar baterías de almacenamiento para optimizar el autoconsumo. ¿Qué me recomiendas? Bueno, buena pregunta. En estos casos, obviamente, pues tendríamos que un poco ver cada caso, ¿no?, y estudiar cada caso un poco más en detenimiento. Obviamente, así, sin tener más detalle, no podría responder a la pregunta de una manera correcta al 100%, ¿no? Porque, pues como un poco todo en la vida, al final depende. ¿De qué depende? Pues dependerá de tu factura, dependerá de tu generación fotovoltaica, de si tienes excedentes, cuántos excedentes tiene. En estos casos lo que solemos hacer es, en la web, por ejemplo, tienes el contacto, ahí aparece mi teléfono, o sea, es mi contacto directo, podemos agendar una llamada y lo que haríamos sería un estudio de lo que es tu instalación, veríamos tus facturas, veríamos cuándo es tu máximo consumo y cuándo es tu máxima generación y así viendo pues los excedentes y demás que pudieras tener, pues sería un poco como te podría yo hacer la recomendación más apropiada. En principio, tanto si tienes fotovoltaica como si no tienes fotovoltaica, yo te recomiendo instalar un sistema. ¿Por qué? Porque vamos a poder, gracias al arbitraje, ¿no?, al arbitraje energético, vamos a poder tener un ahorro igualmente, tengas o no tengas fotovoltaica. Es decir, como hemos visto en estas diapositivas de aquí arriba, si tu máxima generación es aquí o aunque no tengas generación, si tu precio de la energía máximo es a las 9 de la mañana y luego tienes consumo, por ejemplo, a esta hora también, alrededor de las 7, 8 de la tarde, y no tienes fotovoltaica, no importa. El software va a poder cargar la batería cuando tu precio de la energía es mínimo. Por ejemplo, pues lo estamos cargando a 0,09 el kilovatio. Cargaríamos a ese precio para mantener y cuando tuviéramos estos picos tanto de consumo como de precio de la energía sería cuando descargaríamos. Es decir, haríamos un arbitraje y esto se puede hacer tanto tengas fotovoltaica como no tengas fotovoltaica. Nosotros al final pues cargaríamos nuestra batería a un precio más bajo y la descargaríamos pues a un precio más elevado. Además de tener este backup, ¿no? Tener un backup guardado. Sería lo más interesante de esto. Luego, si tienes tú un caso concreto y demás, pues ya lo veríamos un poco más en detalle y estudiaríamos cada caso pues, con las facturas, estudiando un poco lo que es la instalación en sí, viendo la generación y demás. Miguel pregunta, ¿podríamos indicar de forma manual cuándo cargar y cuándo descargar? ¿Solo es compatible de precio de mercado o con tarifas por tramos también es válido? Muy buena pregunta. Sí, se podría indicar de forma manual. O sea, lo bueno que tiene el software al final y con la inteligencia artificial es que ya se hace una predicción de esto y no haría falta indicárselo de manera manual, pero podríamos también indicarlo de manera manual. Tú ya sabes que a X hora vas a tener, oye, a esta hora llegan todos los vehículos eléctricos a mi empresa, yo tengo flota de taxis eléctricos, por ejemplo. Entonces a esta hora llegan todos, se ponen a cargar a las 6 de la tarde, yo a esta hora quiero que sea cuando por el precio de la energía no tengo ahora generación fotovoltaica, sea cuando más se descargue la batería. Todo eso obviamente sería gestionado por nuestro software, pero se podría también indicar de manera manual. Y luego si solamente es compatible con el precio de mercado, no. Al final, como comentaba, pues no solamente la inteligencia artificial va a leer precio de OMIE, sino que también va a poder leer precio de tramo, el precio de cliente. Me da igual precio de mercado, me da igual que tengas 3 tarifas, por ejemplo, en 3 peajes diferentes. Yo al final todo eso voy a hacer una predicción, digo yo, pero bueno, me refiero a nuestro software. La generación de valor que aportamos aquí es que vamos a poder hacer una predicción con los peajes que tenga el cliente para poder dar la solución más apropiada, ¿no? Y que la batería cargue y descargue cuando realmente es conveniente en cada caso. Vale, y no sé si también podéis preguntar en el chat, pero bueno, si tenéis también cualquier duda y bueno, y dudas más allá de lo que haya, también podéis obviamente poneros en contacto conmigo a través del correo que aparece en nuestra página web. Así que muchas gracias de parte del equipo de V2C Power y bueno, continuamos. Gracias a todos.